Continuamos, diálogo hace de medias. Rafael Santos, un actor de primera mano en lo que tiene que ver con el proceso de la educación y del gremio que agrupa a los maestros del país. Incorporado el 4% del Producto Interno Bruto como presupuesto para ser manejado para la educación, en medio de conflictos entre la entidad que regula la educación y el gremio de los docentes, habría que ver entonces dónde nos situamos nosotros como nación, pero sabiendo, conociendo en lo fundamental, a viva voz de Rafael Santos, cuál es la historia de la Asociación Dominicana de Profesores. Bien, muchas gracias a ustedes, particularmente a Dani, Belkin, Freddy, Napoleón y a ti, Salvador. Realmente la ADP nació en una coyuntura política muy especial, 1970. Su antecesora, la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, que se fundó a raíz de la caída de la dictadura de Trujillo, tuvo un final infeliz, porque FENAMA se involucró mucho contra Juan Bosch, contra el gobierno de Bosch, y terminó autoliquidándose. Los profesores de la capital, básicamente de la capital y de algunos pueblos del Cibao, que eran de FENAMA, se mantuvieron gremialmente unidos y fundaron ADP el 13 de abril de 1970. Pero los hechos que hicieron posible que surgiera la ADP fueron, primero, una huelga de profesores en los colegios católicos, una ocupación militar de la UAS, porque estábamos, bueno, por un lado se esperaba que venía el coronel Camaño. Eso era un rumor que se decía que venía, que la guerrilla. La primera reelección de Balaguer. Un secuestro que fue una imprudencia del MPD, que tenía una claridad política, porque hay que reconocer que Maximiliano Gómez fue un brillante pensador político, que llegó a decir que había que romper con el colonialismo ideológico de las izquierdas, no copiar modelos. Un hombre que, siendo de izquierda, fue capaz de hacer una alianza con Peña Gómez y con Wessing. No se le puede subestimar su inteligencia. Sin embargo, el secuestro de un militar norteamericano hizo que los norteamericanos que estaban dispuestos a salir de Balaguer y que todo el mundo sabe que estaban apoyando a Augusto Lora, volvieron a Balaguer. Entonces se creó un ambiente represivo en medio del cual nace la ADP. En el momento que nace la ADP, su primera presidente, la profesora Ibelice Pras Ramírez de Pérez, llegó también Bosch a lo que llamó de quitarle las garrapatas al buey, sacar del PRD los que se habían infiltrado, o sea, a esa alianza que hizo Peña Gómez con el Moreno, que Juan Bosch llamó las garrapatas al buey del PRD, trajo como consecuencia una confrontación entre los que dirigían la ADP y Juan Bosch. En 1972 la ADP se va a la huelga por el escalafón magisterial. Y antes de esa huelga, Juan Bosch llamó a los PRDistas a salirse de ese ventarrillo político que él llamó a la ADP, porque había sido asaltada por la línea roja y el MPD. Esa fue la historia. El gremio nació con una gran influencia de los partidos políticos de izquierda.
pero también con una tradición gremial que le venía de FENAMA. Ahí nosotros podemos decir que después de la huelga del 72, donde los maestros duraron más de un mes en huelga, el presidente Balaguer calificó a los maestros como aves de paso, como analfabetas, en un discurso histórico que pronunció. Y los dirigentes de la ADP quisieron levantar la huelga. Estoy hablando de noviembre de 1972. Vino diciembre, los profesores del Cibao, que era donde había más fuerza, le dijeron no a la dirección de la ADP. Ya había salido Ibelice, prácticamente era cierto que la ADP estaba en manos de la izquierda. Y el 7 de diciembre de 1972 se selló el rompimiento de la ADP con sus bases. Pasaron años, 2 o 3 años, donde prácticamente la ADP desapareció del escenario nacional. Ya ahí conocí a Freddy en 1975. Un equipo de profesores encabezado por Conrado Matías, un profesor de Santiago, José Antonio Ayal, profesor de Salcedo, Juan José Vargas de Bonao, entre otros. Y aquí en la capital, Celio Guerrero, Gladys González, yo, reorganizamos la ADP. Eso que ustedes conocen hoy como Asociación Dominicana de Profesores, su sigla, más no su historia, fue un parto que en 1975 le dio una segunda vida a nuestra asociación. Y a partir de ahí entonces empezó un proceso de rectificación en la izquierda y de rectificación en el sindicalismo. Bueno, poca gente sabe que nosotros, muchachos, porque como dice Alburquerque, nosotros cometimos el error de haber nacido antes. Ahora somos viejos, pero éramos muchachos. Un grupo de muchachos. Diseñamos una estrategia para que la ADP no la dividieran los partidos políticos. Y esa estrategia fue simple. Unidad en la diversidad político-ideológica y proporcionalidad en las elecciones. Pero, profesor, Sí. por lo que cuenta, no es nuevo lo que se da hoy en el Sindicato de los Maestros. En ocasiones la Dirección Ejecutiva Nacional traza una línea y la dirigencia abajo no la asume. Por ejemplo, casos que se han dado con la dirigencia de Barahona, la seccional de allá, o en el norte, en Santiago, en el Cibao. En ocasiones la línea del gremio no la acatan. Eso, Sí. eso pudiera poner en peligro la fortaleza del sindicato. Ese es un retroceso. Así era antes la ADP hasta el primer congreso, que fue en agosto del 77. Hasta ese momento lo que habían eran asociaciones locales afiliadas a una asociación nacional. Pero en el congreso del 77, donde se aprobó la línea general y programática, nosotros decidimos transformar las asociaciones municipales en seccionales para tener un sindicato único con una sola línea, un solo comité ejecutivo, el centralismo democrático, que fue la otra estrategia, donde la parte inferior se somete a la superior y la organización se somete al todo. Entonces, esa estrategia dio fruto por más de 30 años, pero se ha vuelto a un independentismo peligroso. Yo recuerdo, sería 1982, que nosotros ya bajo la línea de un solo sindicato
mandamos a suspender una convocatoria de huelga que hicieron los profesores agrupados en la seccional de San Juan de la Maguana y la Mata de Farfán. Es un acto de independentismo propio de una corriente política que dominaba esa seccional, la línea del PCT, la corriente Juan Pablo Duarte. Y ellos no acataron la decisión del Comité Ejecutivo de no ir a esa huelga, porque esa huelga era peligrosa para la vida del sindicato. Y como no la acataron, nosotros fuimos a las 9 de la noche y abrimos una emisora en San Juan, en el edificio Ramírez. Y yo hice una arenga a los profesores de la... Radio Centro era su nombre. Radio Centro. A los profesores, me ayudó Mateo Espinosa, fuimos a la emisora. A los profesores de San Juan de la Maguana, la Mata de Farfán y las Piñas, la huelga que fue convocada por los dirigentes locales está suspendida. Todos los profesores deben integrarse a clase mañana. Y esa línea se cumplió. Entonces hoy yo veo que sí, que se dan declaraciones de huelgas, de protesta en pueblos y que no cuentan siempre con la dirección. O sea, si la dirección está de acuerdo, entonces es un acto de irresponsabilidad no asumirlo. Porque si tú como jefe nacional en el fondo estás de acuerdo con algo que va a hacer Barahona, entonces lo más correcto y lógico es que diga, vamos a iniciar un movimiento parcial y va a empezar en Barahona. Si no están de acuerdo, como yo creo que no lo han estado, los dirigentes nacionales, entonces es una falta de respeto que un nivel inferior haga una proclama y realice un movimiento que pone en peligro la estrategia. O sea que lo he visto básicamente en Barahona, San Francisco de Macorís, y creo que es un tema que la ADP tiene que tratar de corregir para volver a la línea única, que es la que le da garantía de victoria. Yo no me quiero meter en calificar si son correctos o no los movimientos que lanza la ADP. Ese ya es otro tema. En el marco de los intereses de la educación y de los sectores que más necesitan la educación pública. No puede, pero en cuanto pero no debe rehusar a la línea de organización del sindicato, sí le hago la sugerencia de que recuperen la unidad de mando. Pero sí no debe rehusar, supongo, el papel que debe jugar el sindicato en el interés de una mejor educación. ¿Qué puede el sindicato? ¿Cómo conducirse el sindicato hacia esa parte? El sindicato, en la opinión de mucha gente que ha tocado el tema a propósito de las demandas de aumento de salario, el sindicato parece no importarle tanto un asunto de interés general que es la calidad de la educación. Bueno, yo creo que sí le importa, pero de todas formas, en el 1990, nosotros, todavía yo dirigía la ADP, nos asociamos al Ministerio de Educación, en ese tiempo Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos, SEBA, y a sectores empresariales, el Grupo de Herrera, y lanzamos lo que se llamó el Plan Decenal. Y el Plan Decenal fue un compromiso para mejorar la educación, la calidad de la educación. Ya nosotros veníamos de lo que se dio en llamar la tercera revolución científica de la humanidad, que fue la revolución de las TIC, tecnología de la información y la computadora. Eso implicó un salto. Entonces, la educación tenía que moverse hacia esa visión y a esa metodología. Y entonces nosotros convenimos con las autoridades de educación de la época, Jacqueline Malagón, y un asesor internacional que estuvo aquí llamado Lorenzo Guadamundo. Primero empezó con Almanzar. El acuerdo de reforma empezó con Almanzar. ¿Qué dijimos nosotros? Se necesita una nueva ley de educación que cambie
la visión filosófica de la misión de la educación. Se necesita un solo ministerio y se necesita una vinculación del producto educativo con la economía. Pero para que los maestros cambien, hace falta dignificarlos. Y ese proceso empezó. Con el permiso de nuestro invitado Rafael Santos, justamente vamos a hacer una breve pausa, después de lo cual, historia de la ADP, dignificación de los maestros, calidad docente, 4%, el rol de la ADP y del MINER en ese proceso, después de la pausa.